Jordi Lotman fue el padre de la semiótica cultural. Además, él se ocupó del estudio de los sistemas del signo. Como sabemos, cada signo tiene una interpretación. También dentro de estos temas de la semiótica vimos a Peirce y a Saussure, porque ellos también abordaron este tema de la semiótica como lo hemos visto anteriormente. Por otro lado, vamos a hablar un poco sobre Holiday. Holiday habla sobre el lenguaje como semiótica social y hace la relación entre el lenguaje y la estructura social. Además, Holiday reconoce que un niño puede aprender el lenguaje interactuando con otros seres humanos. Entonces, cuando los niños interactúan y se comunican con otros seres humanos, es más fácil que el niño aprenda el lenguaje. A continuación, mi compañera Lucelia Martínez les va a hablar sobre la tipología textual. Para todos, mi nombre es Lucelia Martínez Hernández, estudiante de licenciatura de lengua castellana. Es del curso Un Mundo Simbólico para Aprender. Los invito a continuación a ver un video el cual nos va a señalar en qué consiste la tipología textual. Hoy conoceremos el concepto de tipología textual. Comencemos. La tipología textual es la forma de organizar y clasificar a los diferentes tipos de textos con base en las características comunes y en la finalidad que ellos tienen. Por ejemplo, un mito puede narrar la forma fantástica en que se creó un pueblo. Una anécdota, relatar algo curioso que le ocurrió al narrador. Una leyenda, contar las hazañas de algún héroe. O un chiste, presentar una historia muy corta con un final gracioso. Tanto el mito como la anécdota tienen elementos como el tener personajes o que las acciones ocurran en un lugar. Por lo tanto, se podrían agrupar dentro de la misma categoría o tipología textual. Y este mismo ejercicio de compartir finalidad, características y elementos se puede llevar a cabo con los demás textos que existen, lo que da lugar a 6 tipos de diferentes textos: el narrativo, argumentativo, descriptivo, instructivo, expositivo y el dialogado. Los textos narrativos tienen como finalidad contar hechos reales o imaginarios que le ocurren a unos personajes. Su estructura se compone de apertura, conflicto y cierre, y se consideran narrativos los cuentos, las novelas, los mitos, las leyendas, las anécdotas, las noticias periodísticas, las crónicas, las historietas, las biografías, las memorias o los chistes. Los textos argumentativos se utilizan para expresar opiniones o intentar convencer de algo utilizando razones. Se estructuran con la presentación del tema, la exposición de la tesis u opinión, las demostraciones y la conclusión. Como ejemplos de argumentativos tenemos la publicidad, el ensayo, la propaganda política, el artículo de opinión, el discurso, el debate y la crítica de prensa. Los textos descriptivos cumplen con la función de indicar o presentar mediante palabras las características de personas, animales, objetos, lugares, fenómenos, sensaciones, situaciones o cualquier otro referente para que así el receptor se haga una idea de aquello que le están presentando. Este tipo de textos se estructuran estableciendo el tema y luego pasan a los detalles del mismo.
Bueno, entonces, para concluir, podemos decir que existen diferentes tipos de textos en los cuales encontramos descriptivos, narrativos, expositivos, diálogos, textos no verbales, textos escritos, entre otros. Muchas gracias y que tengan un feliz resto de día. Bueno, muchachos, buenos días. Hoy le vamos a dar un repaso a las herramientas de comunicación que veníamos trabajando en el curso de semiótica y semiología. Hoy vamos a hablar de la palabra, el símbolo, el significado y el discurso. Vamos a comenzar con la palabra. ¿Cómo podemos definir la palabra? La palabra la podemos definir como un fragmento funcional de expresión, la mínima de comunicación en el lenguaje, y que al unirlas y tener un sonido ya le podamos dar sentido a la forma en la que queremos comunicarnos. Desde el principio de la humanidad, los seres humanos buscamos formas de comunicarnos con los demás hasta que llegamos a comunicarnos a través de la palabra, ya sea en forma oral o en forma escrita. Cuando formamos frases o oraciones y partimos de palabras es donde comienza nuestro proceso de comunicación con los demás. Vamos a hablar ahora del símbolo. ¿Qué es el símbolo? Es un medio para el conocimiento, es un medio de expresión en el que nosotros también transmitimos lo que le queremos contar a los demás. Y tiene la capacidad de expresar lo inefable, o sea que nosotros con símbolos podemos expresar lo que no podemos expresar, valga la redundancia, con palabras o de forma oral o escrita. Lo hacemos a través de símbolos. Al ver un símbolo nosotros inmediatamente nos remitimos a lo que éste nos quiere transmitir sin necesidad de hablar o de escribir de qué se trata. El sentido. La siguiente herramienta es el sentido. El sentido, definido como el tejido simbólico construido socialmente. El sentido es lo que nosotros transmitimos con nuestra comunicación, lo que nosotros queremos dar a conocer a los demás con lo que le estamos hablando, escribiendo o mostrando a través de los símbolos. Y por último tenemos el discurso. ¿Qué es el discurso? Es la acción social en la que circulan, se reproducen y se legitiman los modos de representar y actuar. Es en sí la forma o la estructura que nosotros le damos finalmente a la forma en que nos comunicamos. Es una cadena enunciativa que manifiesta contenido, coherencia, organización e intención comunicativa. De parte del discurso hacen todas las formas en las que nosotros queramos comunicarnos y queremos utilizar medios de comunicación, hablar, contar, tener una conversación, hacerlo a través de redes sociales, etc. Listo, muchachos, ¿les quedó claro lo que queríamos transmitir con nuestro repaso? Muchas gracias.